¿Por qué tenemos a personajes como los Moreira que siguen paseándose, que siguen dejando a su familia? ¿Por qué tenemos a Yunes, que tiene relojes de 6 millones y que su hijo se va a quedar, que hay una ola inmensa está peor Veracruz ahora que con Duarte en cuanto a seguridad? Tenemos un señalamiento directo de pederasta sobre Yunes, sobre una escritora, hay pruebas fehacientes, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que nos espantamos y nos generamos una situación de sorpresa cuando vivimos todo eso. Vaya, esta señorita Naya Salvatore ha sido atacada durísima, pero ha sido atacada durísima por priistas, por priistas y Carmen Salinas, y podemos revisar su listado de diputados federales, y se sorprende, no, ese es el Andrés Manuel que nos quiere gobernar. Sí, el Andrés Manuel que ustedes generaron, que ustedes hicieron crecer, y que cada día con sus estupideces lo están posicionando para que sea el presidente de México, porque Andrés Manuel lo que tiene ganado de su trabajo lo ha hecho el 30%, el 70% de lo que tiene ganado Andrés Manuel ha sido dado por los partidos que gobiernan y que lo han hecho. Y gracias al PAN y gracias al PRI. Claro, son los que lo han hecho. Si Andrés Manuel no existiera, si realmente el país estuviera por un buen camino, hicieran medianamente bien su trabajo, ¿no? Ni siquiera excelente. Hasta las campañas, digo, medianamente. Sí, que no cometieran tantos errores, porque gran parte de los errores es precisamente el bono precisamente que tiene lo que a su va favor. dándole, lo que va dándole. Sí, de todo tipo, es decir, incluso si quitáramos la Casa Blanca, si quitáramos todo lo polémico que ha estado inmerso el último sexenio, aún así no es suficiente. ¿Por qué? Porque la pobreza sigue como está, la inseguridad sigue como está. Es decir, ¿cuál es lo que se puede presumir precisamente que ha beneficiado al país? Es decir, cómo está estructuralmente el país para poderlo presumir, ¿no?, en el contexto internacional. Por eso se utiliza otro tipo de esquemas, porque lo que hay realmente no es presumible, ¿no? Y eso precisamente ha hecho el bono más grande que ha tenido López Obrador, y coincido completamente con Bruce, es decir, ese 70% no es de López Obrador. El 30% es lo que le han construido los otros gobiernos. Pero ¿qué tal? Hoy están apanicados porque no ven cómo entre el PRI y el PAN, cómo bajar a Andrés Manuel, que hasta la semana pasada tiene 10 puntos porcentuales de ventaja arriba sobre Ricardo Anaya, pero que como quiera que sea, y esta es una pregunta que traía yo para escuchar su respuesta, estos 10 puntos que le lleva de ventaja Andrés Manuel a Ricardo Anaya, ¿serán suficientes cuando se dice que AMLO ya no está creciendo y que Anaya lo está haciendo consistentemente? ¿O se está preparando el terreno entre el PRI y el PAN para hacer lo que hicieron en el Estado de México con la maestra Delfina? Primero, yo lo que tiene, que seguramente Andrés Manuel tiene más de 10 puntos, seguramente está rondando por los 15 puntos, pero no significa que ya sean suficientes para ganar. Es decir, en el escenario... En el sexenio pasado tenía hasta 20 puntos porcentuales. Sí. Pero ya en este momento ya lo habían casi alcanzado. Sí, en este momento es impresionante, porque en ese entonces había muchas encuestas que le daban la ventaja al PRI, ¿no? O en su momento al PAN. Ya dudabas un poco. Ahorita es un tema impresionante, la última encuesta de Reforma que recién se publicó. Incluso hasta hace un esquema de dónde está la fuerza de Andrés Manuel y dónde está la fuerza del PRI, dónde está la fuerza de Anaya, ¿no? Y en todos mayoritariamente pues se va con López Obrador, es decir, los que tienen estudios superiores hacia arriba pues están con Andrés Manuel, los que tienen estudios superiores para abajo pues ya se lo pelean entre Anaya y Meade mayoritariamente a estos, ¿no? Pero el tema de los millennials, ¿no?, que es el único que le pelea Anaya, y fuera de esos pues prácticamente todos los tiene Andrés Manuel. El otro tema del norte, es decir, el norte del país mayoritariamente era panista, ¿no? Ahora pareciera que ya se volvió de Morena, ¿no?, que es algo impresionante. Es decir, revisé el fin de semana una encuesta de Nuevo León, donde decía que en el 2006 el PAN sacó 800,000 votos, el PRI 400,000 y López Obrador sacó 200,000 votos, más o menos en promedio. En el 2012 vuelve Josefina, en ese entonces sacó alrededor de 700,000 votos,
el PRI sacó los mismos 400,000. Se mantuvieron, bajó y López Obrador sacó 350,000. Retoma los del PRI. Sí, retoma exactamente los del PRI. Y ahora está al revés, es decir, López Obrador anda rondando los 700,000 votos, pareciera que si se dan las elecciones, y hacen una proyección que cuántos votos sacaría López Obrador. El PAN sacaría como unos 500, 600, y el PRI se va a 200, es decir, lo que tenía en el 2006 López Obrador. Y precisamente esta lógica es interesante lo que hace Gus, es decir, los PRIs pareciera que se van a López Obrador, y unos panistas también se van hacia López Obrador. Esto es impresionante, lo que ahora en el norte pareciera que va a pasar. Pero, quitando las encuestas y los datos duros, coincido con lo que dices, Leo, porque el Estado de México no está alejado, pues. El Estado de México, las instituciones, el tribunal, es decir, ¿qué ha hecho el Tribunal Electoral de la Federación? Es decir, ¿qué pasó con el Estado de México? A pesar de las denuncias que no hubo movimiento, o más bien no se movilizó en las calles López Obrador y el Estado de México, pero en la realidad es que no prosperó ninguna de las denuncias para que se anularan las elecciones en el Estado de México. A pesar de lo escandaloso del fraude, sí, ¿no? Sí, de lo visible. De lo visible, sí, ¿sí? claro. ¿Y ahora qué tenemos? Pues, que muy probablemente se pueda repetir, porque al final del día estamos viendo pues, que el PRI todavía cree que puede ganar, y si puede ganar, pues precisamente por todo ese aparato. Es decir, le confía todo el aparato. Es decir, y al final, ¿cuánto vale un proceso electoral? Lo decías también hace un rato, ¿cuánto vale? Es decir, ¿cuánto vale el voto ahora, no? Antes, 200 pesos, 500 pesos, un tinaco, cemento, pacas de cartón, láminas, ¿y ahora cuánto vale? Pues no importa lo que valga. Lo que importa es... El dinero ahí está para precisamente comprarlo, ¿no? Y ese es lo complejo de este proceso electoral, es decir, ¿qué va a pasar? Porque vemos a un PRI, de verdad a mí me impresionó el día de ayer, confiado. Un PRI donde ayer que ungieron como ya formalmente como candidato a mí, pues yo no lo veo... desesperado, ¿no? Temeroso. Como dicen muchos. Sí, yo no lo veo temeroso, incluso veo más con un ímpetu a Anaya, como más de preocupación, no tanto preocupación, pero sí competitivo, pero con una euforia como si estuviera corriendo y le faltaran pocos kilómetros y que debe alcanzar a López Obrador, ¿no? Y vemos a Amit pues, relajado, ¿no? Diciendo, pues los 100 metros finales son los míos, ¿no? No importa que vaya muy atrás, ¿no? Y esa es la parte donde podemos tener a un PRI que realmente pueda dar la voltereta desde el tercer lugar hasta el primer lugar, y podemos ver que una Anaya pues se caiga, ¿no? Y que se caiga una Anaya porque no es suficiente lo que tiene, y no es suficiente el porcentaje de percepción que le favorece para precisamente quitarle a López Obrador, ¿no? ¿Y Andrés Manuel podrá crecer más? Yo lo veo difícil, ¿no? O sea, lo veo difícil, es decir, ya dio lo que debería dar. Eso es. Incluso... A eso me refería cuando preguntaba si era suficiente. Bueno, en el proceso de ahorita de precampañas crece un poco, de 3 a 4%, a pesar de que se esperaba que ya no creciera. Y eso que crece Andrés Manuel, lo decrece el PRI. Entonces eso también es importante, lo que comenta Pepe, ¿no? O sea, está tratando de robarle no tanto al PAN, sino al PRI. Y aquí lo que me sorprende es la lógica de la temática de la campaña del PRI, que ataca directamente a Anaya, cuando tendrían que ser comparsa, ¿no? Entonces parece terminarán siendo comparsa. Yo creo porque que el objetivo justamente es que no llegue López Obrador. Pero mira, yo creo que la lógica es entre ellos dos ver cuál se acomoda en segundo para entonces poder declinar y apoyar al otro. Entonces seguramente Mid está confiado no tanto de alcanzar a Andrés Manuel como de alcanzar a Anaya, que yo también ya lo veo difícil. Anaya su campaña tomó un giro muy adecuado, lo ha sabido encaminar, y bueno, no hay que olvidar también que así como tienen muy buenos porcentajes de votación, el porcentaje de indefinidos está todavía muy alto, ¿no? Está incluso más alto que en unos casos que del PRI, hay más indecisos que los que van a votar por el PRI. Entonces, ese es un punto importante. Y yo creo, regresando al tema del Estado de México, aquí hay dos cosas importantes a destacar. Primero, Andrés Manuel lo maneja de una manera muy inteligente y no hace mayor escándalo. Él sabe que hay un fraude, él sabe que hay una situación, pero también sabe que ponerse a pelear en ese momento le restaría popularidad o sería un punto débil donde se puede equivocar con alguna declaración desafortunada, pero ya lo aprendió, pero eso lo aprendió, y ese es un punto. Y el otro punto también es que en este momento no está arriesgándose más allá.
incluso lo que vemos de las decisiones en los estados, aunque sí le pegan, realmente no parecieran decisiones directamente de él, ¿no? O sea, eso es como que Andrés Manuel aprendió ese tema. Y otro punto importante también, ¿cuántos van a salir a votar, Pepe? Esa va a ser, para mi gusto, la diferencia de este tema. Y creo que acabas también de dar otro tema interesante que también tiene controlado el revolucionario institucional. Imaginemos, ojalá y no pase, ¿sí? Imaginemos una lógica donde el día del proceso electoral juegue la selección o esté en la euforia del mundial. Bueno, está el mundial de Rusia. Imaginémonos de que empieza a haber... Y México es capaz de que a través de la FIFA algo pueda mover, ¿no? Eso puede ser, sí. Imaginemos un escenario donde empieza a crecer, como lo ha crecido el tema de la inseguridad en el país. Pues, ¿qué va a pasar? Pues vas a desalentar a que la gente salga a votar. Y si la gente no sale a votar, pues es el mejor incentivo que tiene el PRI para mover sus ideas. Esa es la parte fuerte. ¿Sí? Para que pese su estructura, ¿no? Sí, el PRI gana el día de la elección. Sí, el PRI pierde el día de la elección. Es decir, cuando el PRI gana es porque operó bien aceitada su estructura, precisamente para darle estas características que el día de la elección le sean favorables. Y también en este mismo contexto que comentaba Bruce, es decir, si analizamos realmente el contexto, ¿qué pasa con también Margarita Zavala? Es decir, Margarita Zavala, ¿sus votos a dónde van a ir? Se van a ir? Sí. Porque si es Anaya, pues difícilmente Margarita le va a apostar a Anaya, ¿sí? Capaz que la convence, pero va a ser difícil y incongruente, ¿no? Que haga esto, ¿no? Pero si gana a mí, pues será muy fácil que Margarita pues diga vamos a apoyar, porque además son así como de la familia, ¿no? Exacto, ¿no? Pues, estamos hablando de que Margarita debe andar rondando como un 7-8%, que es impresionante. Es decir, con ese 7-8% alcanza a Anaya. Desequilibra el proceso, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué va a pasar también con los independientes? ¿Cuántos, casi 7 millones de votos en aval que tuvieron para sus candidaturas? Es un mar de votos, es decir, pueden sacar incluso con ese 7 millones, digo, no se van a pasar a un candidato, pero si fuera ese el caso, sacarían más, quedarían hasta los independientes en algún tercer lugar. Pero qué bueno que tocas el tema de los independientes, porque hace un par de días se filtró la información de que don Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, infiltró es decir, se le infiltró gente para detectar cómo estaban comprando y estaba su propio equipo falsificando las firmas, ¿no? Sí. Que eso es terrible, ¿no? O sea, cómo con esas prácticas que son parte de lo que se quiere desterrar, pues alguien se atreve a pedir el voto de la gente, ¿no? Y vuelvo al tema, en Nuevo León, cambio. Sí, y en Nuevo León vamos a ver si fuera una revocación de mandato, estuviera la revocación de mandato, vamos a ver que elección de julio, del 1 de julio, pues van a pedir que el Bronco ya no siga, ¿no? Porque seguramente va a perder en Nuevo León, porque la gente de Nuevo León, según los datos duros, las encuestas, es decir, lo que hay, es que no quieren, o ni siquiera están pensando en el Bronco, están pensando en otra salida que no sea él, ¿no? Ese es un tema también muy interesante, porque esto también no solamente deslegitima al Bronco, ¿no? Es decir, no ha hecho el gobierno que esperaban los neoleoneses. Claro, está lejísimo, sí. Entonces ahí el tema es pues cómo se avienta un tema. Le gusta ser más candidato que gobernante, ¿no? Es claro, decir, le gusta es más cómodo. Es más cómodo. Sí. Sí, en el ámbito local, Marta Erika Alonso Hidalgo, y no me regañes. No, es de Moreno. Luis Miguel el cantante. Luis Miguel Barbosa Huerta, Enrique Doher Guerrero. ¿Cómo lo ves, mi querido Pepe? Pues un escenario local, pues también con unas características súper, con muchas aristas, pues es decir, 3 personajes que hubiera sido interesante tener al doctor Cárdenas como candidato independiente, pero sin embargo en esta lógica pues vemos a 3 personajes que podemos analizarlos con radiografía, con lupa, con microscopio, y encontrar a ver cuáles son las bondades pues que nos ofrece cada uno, ¿no?
Y de repente ¿Tú les encuentras algunas? Se vuelve complicado, por eso me estoy hablando hasta de un microscopio, es decir, ¿qué tenemos? Algo deben tener, por Dios. Para ser candidatos. Aunque sea hacerle análisis, cabrón, Sí. a ver si algo tienen Sí, bueno. y esa es la parte interesante, es decir, Marta Erika no tiene nada que ver porque sea mujer o no, es decir, eso no es un tema, al contrario, es lo que le beneficia ser mujer. Claro. Pero dentro de lo demás, es decir, ¿qué tiene Barbosa, no? O sea, ¿qué nos puede dar o qué nos puede inspirar a los poblanos un Barbosa y todo el movimiento de Morena, ¿no? ¿O qué nos puede inspirar Enrique Doge, ¿no? Y de repente, si nos vamos a la parte dura, pues ahí es donde se vuelve más riguroso el análisis, es decir, a ver, ¿qué pueden ofrecerle a los poblanos? ¿Qué ofrecieron? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Dónde van? ¿Quiénes son? ¿Cuál es el principal argumento de cada uno? ¿Qué pesaría para que la decisión fuera por uno de ellos, no? Sí, si no fuera por el tema de Morena, pues Barbosa no existiera. Si no fuera por López Obrador, pues Barbosa yo creo que ni siquiera pelearía por una regiduría, pues, ¿sí? Y en el caso, otra vez, el caso de Marta Erika, con todo respeto, pues es el incentivo más grande que tiene, pues es no porque sea mujer, yo creo que es el mejor incentivo, pero como si no estuviera ligada a un personaje, ¿no? Y en el caso de Barbosa también es con todo respeto, ¿no? Sí, no, con los tres, con todo porque respeto. si no, estás utilizando un lenguaje que te lo pueden... Sí, no, me refiero a todos con mucho respeto. Pero, sí, aquí claro. Lo interesante es, incluso, y Enrique Doge, ¿cuál es su incentivo, no? Pues haber sido presidente municipal, haber sido rector de la UAP, pero realmente eso es suficiente y los resultados son suficientes para estar abanderando a su partido en este proceso electoral. Eso es lo interesante, pues, de discutir y de analizar con lupa, con microscopio, es decir, ¿qué nos ofrecen los tres? Realmente pues hay más algo interesante innovador. va a ser cómo es la respuesta de la sociedad ante este panorama, ¿no? Claro. Y otra vez regreso, es decir, vemos a Naya, vemos a López Obrador y vemos a mí, pues es lo mejor que podemos meternos en la dinámica nacional para que no se vea lo que está pasando en el estado. Porque si nos vamos también a las candidaturas, también se vuelve complejo. Y los tres partidos, o sea, no solamente uno, ¿no? Claro. Yo creo que aquí le mando un saludo, William Billy, te mando un saludo, gracias, buenas noches por vernos. Yo creo que aquí se reproduce un poco el tema a nivel nacional, ¿no? Y si me permiten usar la palabra, yo creo que se convierten en unas elecciones de odio, ¿no? O sea, ¿a quién no quiero? O sea, no tendríamos que analizar tanto por quién va a votar la gente, sino por quién no quiere votar. O sea, el análisis es tan crítico que ya no tenemos candidatos por los que la gente quiera votar. Se nos voltea el análisis y aquí tendremos que ver cuáles son los candidatos por los que no va a votar la gente. El punto de Marta Erika es muy complicado por la inexperiencia, porque se necesita experiencia incluso para el discurso, para dirigirse. Se ve una Marta Erika acartonada, no acaba de embalar con el discurso, con el tema, con la gente. Eso es carrera Eres muy política. generoso, ¿eh? Es paupérrima en su discurso. Bueno, pero esos son tablas que no puedes esconder dentro de la carrera política. Porque, perdón que haga un paréntesis, vámonos a ver un discurso de Anaya, un tipo que se explaya, que habla, o sea, que si tú votaras por quien se explaya y se manifiesta de una manera correcta, el mejor orador de los que hay en el ganaría, ¿no? nacional. Ganaría, ¿no? Porque Andrés Manuel como que siempre se me cascabelea, muy tibio. Espérame, Andrés Manuel, y el otro día me hizo mucha gracia, espero que no te molestes, ni se molesten los seguidores de Andrés Manuel, pero me decía que cuando te da una entrevista y ves que siempre están las personas que traducen al lenguaje de los sordomudos, entonces dicen que pareciera que un discurso de Andrés Manuel es una clase de tai chi, ¿no? Entonces, perdón, es groseros, con todo respeto, ¿no? Pero bueno, vamos a regresar al tema para ya no perdernos. Entonces, esa es una muestra de todo lo que Marta Erika tendrá que cargar, ¿no? El asunto de su esposo, la falta de discurso, la falta de ¿cómo se dice?, de tablas políticas a la hora de manifestarse. Doher tiene un pasado que con que le rasques a cualquier cosa seguramente saldrá. Pero su discurso siempre es bueno, ¿eh? Pero en vivo, es un tipo que en vivo lo ves y habla, convence. No tanto en medios se me traba un poco, como que le cuesta trabajar acá. Y Barbosa, bueno, es muy, ¿cómo diremos?
pues, es muy bueno. silvestre, muy No, silvestre. yo creo que Discurso. Barbosa, no sé tú qué opinas, Pero a porque Barbosa ataca- yo lo he escuchado, Sí, pero no tiene El formas. tema es, si los ponemos a los tres, ¿a quién le llega a la gente? O sea, Barbosa no le llega a la gente, le llega a la clase política, pues. Le usa un mensaje porque sus tablas que tiene, pues son de legislador, son de... Y Sabe, se ha movido, claro. sabe utilizar datos interesantes. Es que se ha movido en las grandes ligas. Tiene un pero grupo de sí, asesores claro. interesantes. Pero si lo bajamos un poco, ahí ya pierde la conexión. Es decir, yo lo he visto varias veces en las ruedas de prensa, o lo he visto en algunos mensajes, pues no prende, ¿no? Como No prende conecta. López, como conecta López Obrador, ¿no? O como conecta Anaya, ¿no? Ricardo Anaya. Sí, incluso para lo que decíamos hace un rato, es decir, el día de ayer los tres tomaron formalmente ya la candidatura. Anaya, repito otra vez, excelente en el manejo de medios, en el manejo de la tecnología, es decir, pareciera todo un... Como pesa el agua, sí. Sí, o sea, Bill Gates. sí, Se se quedaba queda güey. corto, ¿sí? Sí. Pero sin embargo, su discurso de Anaya tampoco era un discurso sólido, ¿no? El mejor discurso yo creo que fue el de López Obrador, con una radiografía más clara y que más conectaba con la ciudadanía, pero acartonado como siempre, ¿no? Y esto yo, repitiéndolo en el contexto local, pues si a los tres los ponemos a acercarse a la ciudadanía, a la gente, sin tener a López Obrador, sin tener a Rafael, sin tener a Anaya, a mí se vuelve complejo, pues. O sea, el que pudiera conectar es Doher, desde mi punto de vista. Sí, claro. Pero los otros dos se ve complicado. Pero te digo, conecta a Doher con la ayuda del no gusto por Marta Erika, de lo que trae atrás ella, ¿no? Porque a lo mejor Marta Erika podría conectar si no tuviera que cargar con todo este lastre, que pues es lógico, se ha generado en el gobierno de Rafael Moreno Valle, y que ella no supo desprenderse en un momento cargó con adecuado. mucho gusto, Ella gusto debió, los si iba a 6 ser años. candidata, el último Tramo. del Claro. gobierno debió separarse, debió pronunciarse y empezar, pero no lo hizo. Pero yo también creo que así como trae lo negativo del anterior gobierno, pues también trae, a mucha gente le benefició, pues a mucha gente No, está... y trae la está convencida. estructura, y trae el aparato, estructura, que es decir, grandísimo. Y creo que esa es la parte... Y muchos miles de millones de Creo que pesos. por eso Marta Erika es súper competitiva, pues. O sea, Claro. esa es la parte que trae y que seguramente ese es su principal fiel de la balanza. Que regresamos, el que es competitivo es Rafael. Sí. Y en esta lógica también es interesante analizarlo. Aquí lo que le falta es cambiar el discurso a ella. Es decir, pues, ¿para qué sigues cargando un lastre? Cada vez que lo repites, Sí, repites, es lo decir, a haces ver, evidente. ¿cuál es lo que le duele a los poblanos? Pues el agua, ¿no? Las fotoinfracciones. ¿Qué más le duele? Es decir, el que no ha habido el tema del campo. Es decir, Mujeres, o sea, todo lo que le duele, pues es ponerse de ese lado, como lo decías al inicio, Leo. Es decir, porque la ciudadanía se deja llevar por lo que aparentemente dice, ¿no? Pues es decir, si ella empieza a reivindicar que el registro civil se va a regresar a las localidades, pues aun cuando sea incongruente y aun cuando maneja un discurso que no lo hizo en su momento, pues es decir que va a recuperar lo que, o está reconociendo los errores. Lo pues. que le ha dolido a la sociedad poblana. Pero ¿no? ese es un riesgo en el sentido de que lo pueden tomar como un reconocimiento de lo mal hecho. Es que ese es el problema. El Pero problema le es que arrebata el discurso a los demás. sigue Pues. contendiendo al final Rafael. Ese es el problema, que no han podido deslindarla, ni han encontrado la manera para que no sea Rafael el que está en campaña. Y eso les ha costado mucho trabajo y les va a costar trabajo, pero además ella no ayuda mucho. Sí, pero sin embargo, si tuviéramos un escenario donde reconozca los errores y se comprometa a cumplirlo, le estaría robando el discurso a los demás. Claro. Porque el mejor elemento que tienen los demás precisamente es lo que decía, es decir, lo que repudian. Es atacar estos excesos, estos abusos, ¿no? Sí, claro. Sí, y esa es la parte donde podemos ver a una Marta Erika que con eso, digo, si se le ocurre eso, pues podría otra vez resurgir, pues, o sea, y resurgir porque sí es competitiva con todo lo que hemos platicado, pero no es lo suficientemente competitiva porque si no hubieran puesto a Lalo Rivera, ¿no? Sí. Y en el ámbito que- de la presidencia para eso municipal de para Puebla. eso yo iba para ese camino. Por eso es fundamental el candidato que tienen como presidente municipal. La fuerza más grande de Marta Erika en todo caso puede ser Lalo Rivera. O sea, la pensaron muy bien, porque la capital como tal
te va a dar mucha fuerza, ¿no? Cosa que no sucede con Memo de Loya y Enrique Doher. Ahí Doher va a tener que jalar. Y bueno, y Barbosa, pues ni siquiera han definido, ¿no? Pero sin embargo, aquí también se vuelve interesante. Si analizamos Puebla capital en los últimos procesos electorales federales, el 2006 y el 2012, la gente en Puebla es también el bastión más grande que hay de la izquierda, pues. Sí. Es decir, exacto, o sea, ahí la tiene difícil. Por encima de un panismo que toda la vida dominó la ciudad capital, ¿no? Sí, y creo que eso también fue interesante que lo dijo hace un rato Bruce, en el sentido de cuánta gente va a salir a votar. Cuando ha salido gente a votar, son la gente de izquierda que no quiere votar en los demás procesos electorales porque ha perdido la esperanza, ¿no? Y la esperanza la revive cuando en el 2006, en el 2012, y ahora pareciera que en el 2018 le va a apostar Morena a eso. Y en ese esquema, pues pareciera que la tiene más fácil Morena ganar la presidencia municipal que la gobernatura. Porque con los datos duros, en el municipio de Puebla es más fácil para Morena. Y es que además, en teoría, con un Andrés Manuel en la posición en la que se encuentra, exacto. Pues tiene como que menos difícil el camino, ¿no? Sí, y no importa quién sea el candidato. Claro. ¿Sí? Y a la gobernatura la tiene más compleja, ¿no? Entonces pareciera que la apuesta muy hábil de Rafael, muy hábil del PAN, es Lalo Rivera para un poquito medio empujar y medio equilibrar, que no sea tanta la diferencia y que sea suficiente como para que en el interior del estado gane ¿Alguien ha cuestionado en algún momento la inteligencia de Rafael Moreno Valle? Yo creo que nadie. No, nadie. No, es un nadie. tipo muy hábil, es un tipo muy listo y además es un excelente operador. Eso no hay que olvidar. Y antes de querer ser presidente, candidato a la presidencia de la República, todo le había salido. Todo le había salido. O sea, es decir, entretejió 12 años o 14 años donde no había nada que le pudiera afectar. Hay que ver cómo le pega esto, que él lo sepa manejar y conducir de buena manera, porque tampoco es fácil para él, me imagino. Y el ego, ¿no? También que debe ser terrible, ¿no? Es decir, ya, eso es lo que más le puede cuando pegar. Sales a decir que todo lo ganas porque tú te votaron, te eligieron esto, y de repente tienes que recurrir a esas negociaciones como para que dame una senaduría y yo veo, y además, quién sabe que esté pensando Anaya, donde se la da, ¿no? Porque lo deja vivo, y como tú decías hace rato, el gran ganador de esta elección puede ser Rafael Moreno. Sí. Perdiendo su partido, él puede ganar la joya de la corona. Mi querido Bruce, yo siempre apoyo no sabes de lo que Rafa siempre ha estado contigo. Eso me gusta, vaya, porque contra el poder hasta estar en él. Hasta mi chaleco. Hasta mi chaleco me dio Rafa. Mi querido Bruce, como siempre, muchas gracias. Gracias, Leo. Ya nos vamos. Esto es. Vámonos ya, vámonos. No, tú mandas. No, es que ya las semitas las encargaste. Eres puro cuento. Ya usted lo conoce. Hoy hasta aquí llegamos. La próxima semana nos vemos si vas a venir. Y vamos a tener de invitada a la diputada Socorro Quesada, que también tendrá mucho que decirnos. Será interesante oír la opinión de alguien dentro de la izquierda que pues no está ni de acuerdo ni con el PRD ni con Morena, eso sí está. A mí me parece que de todas formas, es que yo quiero escuchar a Violeta, ya la he escuchado en los videos, con la entrevista en YouTube y en otros medios y todo, pero a mí me parece que es de verdad interesante lo que tiene que decir. Yo creo que la elección de la candidata, porque va a ser mujer, a municipal por Morena va a ser vital. Sí, y puede ser la que determine. Si Morena da un buen golpe en la municipal, va a tener quizá más fuerza Barbosa. Yo creo, a mí no me gusta mucho el cuadro de Paola Migoya, pero sin embargo la veo aguerrida como Violeta, pero con prudencia. Entonces, ahí entre ellas dos yo creo que sería una buena... Pero va a ser Rosa Márquez, hombre, acuérdate de lo que te estoy diciendo. Yo no sé tú lo que pienses, Pepe, pero no va a ser, a lo mejor es lo que sería justo, pero no es lo que necesita Morena. Yo creo que el tema ahí es la lógica de Morena no siempre es... No, pues ya lo vimos, eso ya lo sabemos. No, y entonces ahí se puede caer esta posición. Pero la reflexión debe ser esa de Morena, sí. que necesita a alguien con fuerza. Y que precisamente en esta disputa con el tema de género le robe
a la Que lo sepa candidata manejar, a gobernadora, claro. pues el mensaje, el discurso, porque si no, pues a ver si quién, Imagínate- de esta forma, ¿quién le va a quitar ese Imagínate mensaje? un contrapeso de presidencia municipal de alguien que se ha manifestado en contra de la violencia a las mujeres, que se ha manifestado en contra de todos estos temas que se han llevado como lo que tú decías hace rato, ¿no? Imagínate que se la Que ha ganas sido el por ese talón de lado. Aquiles del Imagínate, gobierno de Moreno Valle, si ¿no? das ese golpe, yo creo que a Morena le serviría mucho, más aún siendo una mujer. Pero bueno, ojalá Pepe, no nos olvidemos. bueno, Siempre. Como siempre, muchas gracias, y tú has decidido espaciar tus visitas aquí a México Prioridad, cosa que es muy respetable, pero siempre sin el pero, y siempre es un placer. No, pues qué gusto. Y yo creo que la próxima, por el bien de Andrés Manuel, estaría bien que te lo llevaras 2 meses o 3 meses a Barcelona. Sí, de aquí por Pero que me llevara yo aquí a Bruce o a Andrés Manuel. Miren, No eso, eso lo dices muy bien, Pepe. Yo creo que si quieren que gane el Peje, llévenselo y lo regresan por ahí del 2 de julio. Que no Que hable. lo mantengan en su rancho, ¿no? Pues ha aprendido, vamos a ver, van a estar muy interesante. No ha empezado ni siquiera las campañas, han empezado y el tema está muy difícil. Yo creo que va a ser una campaña muy sucia, muy sucia. Como siempre, muchas gracias. Gracias. Les recuerdo, usted tiene su propio criterio. Gracias por estar con nosotros y acompáñenos la próxima semana que seguiremos aquí con las realidades y opiniones de México Prioridad. Pásela bien, muchas gracias. Gracias.